No, lateral. Vía auditiva, medial. Tiene relación con la formación reticular, los interlaminares. El ritmo sintonado está dado por la activación de qué núcleo supraquiasmático. Las redes viscerales de conservación están representadas por la estimulación de qué núcleo. Del núcleo anterior. Bueno, eso es, pues es muy fácil. Ahora, vamos a terminar el concepto rápidamente de tálamo, ¿verdad? Porque a veces no se logra entender, pues entonces, ¿para qué llega el tálamo las cosas? No podría, ¿por qué debe de haber tálamo, no? Entonces, interesantemente, en la neurociencias hay una ley que se llama desegregación e integración. ¿Qué significa eso? Y eso lo usa mucho el tálamo. Segregación e integración. Hasta aquí, ¿qué hemos estudiado en relación a la sensibilidad? Hasta aquí, ¿qué hemos estudiado? No, pero ¿qué hemos estudiado en relación a la sensibilidad? Todo lo que tenga que ser. Bueno, se recibe la información, se va por una neurona primaria, tiene que ser en la neurona de segundo orden y ahora tiene que llegar a dónde? Al tálamo para la neurona de tercero y por último llegar a dónde? A la corteza para que se haga consciente. Si no llega a la corteza no se hace consciente. Pero el tálamo no es consciente, ¿verdad? Son áreas subcorticales. Mientras no llegue a la corteza, no se hace consciente. Entonces, ¿qué función tiene el tálamo? Muy bien, el tálamo va a ser un centro de distribución, es decir, va a desmenuzar la información sensitiva. ¿Y cómo la va a desmenuzar? Si yo pongo aquí el tálamo, vamos a poner, llega la información, vamos a poner de la vía auditiva, por decir. ¿Dónde entra la vía auditiva? Ya cuando esa anatomía, es una onda que primero de sonora, que va a mover aquí en la timpánica, después luego se sigue, después vamos a poner la ventana oval, se va a mover una onda sonora, una onda de agua, que va a estimular aquí el órgano de Corti. Y ese va a producir ahora sí el estímulo eléctrico, y el órgano va a tener un ganglio espiral, que después la neurona de segundo orden ganglio. El asunto aquí es lo que le quiero decir, que el cuerpo sabe primero lo que la mente va a pensar después. Es decir, todo eso de aquí que ustedes me mandan una información, me hablan, o ustedes le hablan a alguien, hasta que se hace consciente de esa información y dicen, me está diciendo esto, entonces eso pasa casi medio segundo. Pero en el transcurso de ese tiempo, algo está pasando. ¿Qué creen que está pasando? Si alguien me sabe en chino, ¿qué pasa? No lo van a entender. Entonces, fíjense, lo que está pasando en el tálamo, le llega la información al tálamo, al núcleo que, bueno, cuando le llega al núcleo geniculado medial, de ahí lo va a mandar la información a la corteza para que sea consciente. Pero no se hace consciente antes que el cuerpo recibe información. Vamos a ver, primero lo va a mandar ¿a dónde? Al área de la memoria. Va a decir, por eso le digo que lo va a desbaratar. El tálamo va a desbaratar la información del sonido y así desbarata toda la información. Entonces, ¿qué pasa? Llega la información y lo va a mandar ¿a dónde? Primero al área de la memoria, al hipocampo. ¿Ok? Eso te hace entonces el hipocampo va a decir, estas palabras ya me las sé, ¿verdad? Ya sé lo que me está diciendo. ¿Se dan cuenta? Es lo que ustedes ya tienen como en información de memoria. Después se la vuelve a enviar otra vez al tálamo. ¿Ok? Después también le va a mandar información ¿a dónde? A la amígdala. ¿Por qué va a pasar con eso? ¿Por qué se la manda a la amígdala? Porque la va a dar en el contexto ¿qué? Emocional. Es decir, esas palabras me hacen sentir así. Vamos a suponer alguien me dice una mala palabra. Antes de que yo la haga consciente, ya me creó información a mí en mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estoy intentando decir. ¿Ok? O alguien me dice algo bonito, dice, esas palabras ya me las sé. Entonces va a crear en el cuerpo ¿qué información? El cuerpo primero va a sentir y después lo vamos a pensar. Entonces, manda información al hipotálamo y dice, ya esas palabras me las conozco. Entonces, ya me está diciendo algo, ¿verdad? Le va a dar significado. Entonces,
va a la amígdala y le va a decir que a la amígdala, ¿sabes qué? Esta palabra me hace sentir bien, mal, no me gusta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso lo que después le va a mandar información. Primero la segrega y después la va a ¿qué? La va a integrar otra vez el mismo tálamo. Después, esa amígdala, ¿sí? Antes de eso, ¿sí? Me siento mal, entonces ¿qué va a pasar? ¿O bien? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde le va a mandar información? Al hipotálamo, para que el hipotálamo responda en relación a lo que está sintiendo con esas palabras. Y después el hipotálamo le va a regresar la información a quién? Al tálamo, porque se va otra vez a integrar la información. Y esa información también le va a mandar información a toda la corteza porque la va a despertar, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo la información, el tálamo la desbarata. También le va a mandar información a los núcleos motores por si acaso tiene que hacer algún movimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces después ya toda esa información en milisegundos está pasando y entonces ahora sí la manda ¿a dónde? A la corteza auditiva, que ahorita vamos a mirar, y ahora sí, entonces la persona va a decir, ok, me dijeron, no sé, malo, bueno, lo que sea, pero ya el cuerpo primero, ¿qué pasó? Primero lo sintió la información y después la pensó. Eso, claro, son milisegundos, ¿no? Está bueno, usted puede decir, no es cierto, ¿ya? Yo digo algo, ¿sí? Yo digo algo y rapidito lo que claro, porque son milisegundos que están pasando esa información. Ok, para que ustedes vean más o menos la función del tálamo, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que hace? Distribuye esa sensibilidad hacia diferentes lugares para crear primero un estado corporal y después un estado mental consciente de la información. ¿Está bien? Bueno. Ahora, vamos a dar la función del complejo nuclear, de los núcleos basales. Esa es la función del tálamo. Ya digo que la función del hipotálamo ya lo vimos que son muy específicas, ¿no? Núcleos muy específicos del hipotálamo. ¿Ok? Y entonces vamos a ver ahora la función del complejo núcleos basales. Esta información ya la teníamos, ¿verdad? Ya la tenemos esta información en la cabeza. ¿Sí? Ya tenemos este complejo. ¿Ok? Ya la tenemos. La corteza le da una información al caudado potable. Después el caudado potable ¿cómo se llama? Se relaciona con quién? Sustancia negra, ¿verdad? Después le manda información, después recibe la información en su tálamo del globo pálido y después sale la información. ¿Qué está pasando con todo eso? ¿Okay? Muy bien, ese es para mí la forma más simplista de entender. Lo vamos a hacer un poquito más complejo, pero realmente no es. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nos podemos ir realmente a la información de qué está pasando. Eso ya lo vimos también, es lo mismo, ¿sí? Las funciones que están allí, como ustedes pueden ver, los circuitos motores, cognitivos y límbicos, y entonces vamos a ver esta información. Tiene dos vías los ganglios basales. Fíjense, la vía directa. Si nosotros pensamos, aquí voy a poner para que lo vayamos viendo allí y lo vemos bien. Vamos a poner corteza motora, ¿verdad? Voy a poner así. Después, el complejo estriado, ¿qué es? Aquí lo vamos a poner putamen, núcleo caudado, ¿verdad? Núcleo caudado. Vayan poniendo así para no hacer muchas. Después, ¿qué tenemos? Globo pálido externo e interno. Después aquí vamos a tener al tálamo con núcleo ventral anterior y núcleo ventral lateral. ¿Ok? Al tálamo. Acá vamos a poner al sustancia negra y acá vamos a poner al subtálamo. ¿Ok? Así. Es el complejo, ¿no? Ok, entonces, la vía directa, el tálamo, perdón,
el globo pálido siempre tiene al tálamo inhibido en la parte motora. Eso es muy importante. Voy a poner en verde. Eso siempre está ¿qué? Es decir, lo está controlando, no te muevas. Si no tienes por qué moverte, no te muevas, ¿verdad? Está como inhibido. ¿Por lo de qué tiene el transmisor? Creo que es el GABA. Muy bien, está inhibido, ¿verdad? Está inhibido, siempre lo tenemos inhibido. Si vamos a hacer un movimiento, tenemos que desinhibir la parte interna del globo pálido, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, la vía directa, si ustedes se ven allí, lo que queremos es aumentar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Inhibir al tálamo para que el tálamo pueda liberar a la neurona motora superior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La corteza motora le manda información. Le manda información aquí al putamen núcleo caudado. Esa es una información excitatoria, o sea, positiva. ¿Qué lo vamos a usar? El que más usa el glutamato. Glutamato. ¿Ok? Pero como es una vía directa, esa información se la va a pasar directamente a quién. Al globo pálido interno. Pero esta, al ser estimulado, es una estimulación negativa. ¿Sí me explico? Al ser estimulado, es una estimulación ¿qué? Negativa. Entonces, al ser una estimulación negativa, ¿qué está haciendo? Inhibe ¿qué? A la inhibición. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a liberar a la neurona motora. No es que la está eliminando, va a bloquearla. Entonces, ¿qué va a pasar con la neurona motora? Entonces va a decir, ahora sí muévete. ¿Sí me explico? Ok, muévete de la manera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces, el núcleo, ¿qué función va a tener en la vía directa la de la sustancia negra? Pues la sustancia negra lo que hace es mandar información aquí al globo pálido y putamen, una vía excitatoria también, ¿sí? ¿Ok? Porque hay D1 y D2, hay receptores D1. El D1 es excitatorio. Claro, este va a usar ¿qué? Dopamina, claro, dopamina va a usar, ¿ok? Y entonces, al usar dopamina, aún va a estimular ¿a quién? Al D1 para excitarlo, para estimular. ¿Y cuál va a ser el efecto? Inhibidor. Entonces, va a aumentar la inhibición de la neurona motora superior. Entonces, ¿va a qué? ¿Cuál es el efecto final de la vía directa entonces? Liberar el movimiento, ¿verdad? Liberar el movimiento, o sea, hacer que se mueva, ¿sí? Claro, de forma adecuada, bien, ¿verdad? Ok, muy bien. Por eso es que si está inhibido aquí, ¿cómo va a estar en el Parkinson? ¿Cómo va a estar todo esto? No va a liberar bien esta neurona. ¿Y qué va a pasar con el movimiento? Va a ser que lento, ¿verdad? ¿Sí me explico? Va a ser un Parkinson, ¿verdad? Porque va a estar inhibido eso. ¿Sí me explico? ¿Ok? Ok, esa es la vía directa. Allá está. Vamos a ver en el esquema. A ver si es cierto. De la vía directa, la corteza va a activar ¿a quién? ¿A quién? Al putamen, una actividad, ¿verdad? Pero esa excitación va a ser inhibitoria, ¿sí? ¿Ok? Va a usar el GABA, entonces ¿a quién va a inhibir? Al globo pálido, ¿verdad? Y entonces, y va a inhibir también a la parte, el globo pálido interno y la parte reticular de las sustancias negras van juntas,
¿Okay? Inhibe allí, entonces te va a inhibir el tálamo, y cuando inhibe el tálamo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar toda la actividad motora. ¿Okay? Esa es la vía directa. Entonces, la vía indirecta, que es esta, lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que queremos ahora es inhibir el movimiento. ¿Se dan cuenta? Inhibir el movimiento. Entonces vamos a la vía. Voy a dejar esta así porque aquí está. Nomás esta va a cambiar. La vía indirecta. ¿Ok? Recuerden, aquí es algún punto importante. El globo pálido interno siempre mantiene que inhibida, ¿sí?, a la neurona motora superior mediante quién? Mediante el tálamo, no va directa, mediante el tálamo. Ok, entonces ahí está la cosa, ¿verdad? Ahora, resulta que se está moviendo, ¿verdad?, movimientos, pero quiero que el movimiento ya disminuya su actividad. ¿Qué va a pasar? Bueno, la corteza motora le manda información a quién. El núcleo caudal del putamen. Este núcleo caudal del putamen le va a mandar información a la parte que externa del globo pálido. Entonces, la parte externa del globo pálido va a ser estimulada, ¿verdad? Va a ser estimulada. Esta información se la pasa a quién? Al subtálamo. Estimula el subtálamo, y el subtálamo, al ser este, le manda información a quién. Pero es una estimulación que excitatoria, que va a usar también glutamato. Y al ser excitatoria, ¿qué va a hacer aquí? Fortalece ¿qué? La inhibición, o sea, va a estimular la inhibición. Por lo tanto, esto ¿cómo va a quedar? Otra vez que inhibido. ¿Ok? Va a quedar inhibido. Y ahí se queda. ¿Sí entendieron eso? Yo creo que es lo más complejo, pero realmente no es tan complejo, ¿verdad? Y entonces, fíjense bien, es bien interesante porque el subtálamo inhibe, ¿verdad? Inhibe ¿cómo se llama? El movimiento, lo está inhibiendo. Pero la sustancia negra, con su receptor D2, ¿sí? ¿Okay? Con su receptor D2, lo que va a hacer es que va a inhibir a esta área para que la inhibición no sea tan intensa. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo actúa la sustancia negra en la vía indirecta? Intentando que la inhibición no sea tan intensa. ¿Okay? Por eso es que estos son controles, se controlan entre ellos mismos. ¿Sí? El subtálamo de yo inhibo a todo. ¿Sí? Yo paro el movimiento. Pero no, yo no quiero que pare totalmente, quiero que sea un movimiento lento, tranquilo. Entonces, ¿quién entra? La sustancia negra con su receptor D2 que va a ser inhibitorio. ¿Ok? Muy bien. ¿Más o menos entendieron esto? ¿Sí? Entonces vamos a verlo aquí otra vez. Vamos a verlo aquí. La corteza activa el putamen. ¿A quién le manda? A la parte externa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces inhibe la parte externa. Este le manda al tálamo. ¿Y el tálamo qué hace? Activa ¿a quién? A la parte interna. ¿Verdad? Perdón. Aumentando su actividad y por lo tanto, ¿cómo se llama? Inhibe a la actividad del núcleo talámico, inhibe toda la actividad motora. ¿Ok? Esa es la parte más. ¿Sí más o menos entendieron entonces? Entonces, el subtálamo se encarga de inhibir la actividad, ¿sí? Y la vía directa, pero la vía indirecta se encarga de aumentar la actividad, ¿verdad?
de liberar la neuromotora superior. ¿Ok? Y la vía indirecta se encarga de inhibirla. Entonces, el control de estas dos, el movimiento se va a hacer adecuado, ¿verdad? Se va a hacer adecuado. Y generalmente, si está afectando a la neurona motora de la corteza, generalmente va a ser la neurona motora superior, que tiene que ver con los tractos piramidales. ¿Ok? Y esos tractos piramidales, ¿cuáles son? Generalmente va a ser ¿qué? Cara, todo lo que es cara, todo lo que es manos, ¿verdad? Todo lo que es pies, ¿verdad? Por eso es que donde se van a ver más las cosas en las extremidades, en la parte distal y en la cara. Coreas, toses, que es más lento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si puedo lograr entender lo que es este complejo de núcleos basales, yo creo que sí, ¿verdad? Por lo menos se logra entender el contexto bien. ¿Alguna pregunta de esto? Porque esto es la función de estas estructuras. Sí. Los núcleos del tálamo, ventral anterior y ventral lateral, que tienen que ver con el motor, ventral anterior y ventral lateral. Recuerden que esos son los núcleos motores del tálamo. ¿Ok? Los relevos motores del tálamo. ¿Ande? D1 es excitatorio y D2 son inhibitorios. No, porque el subtálamo se inhibe. ¿Sí me explico? La vía directa no entra. Toda la información se va vía así, por eso se dice directa. La vía directa ya tiene que irse para acá, pasa para acá, entrar, y ya el subtálamo entra en juego para inhibir. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Ok? Por eso es que si yo, vamos a pasar un ejemplo. Es muy complejo, no crean que es así de repente, pero vamos a inhibir el subtálamo. ¿Qué pasaría si inhibo el subtálamo? O sea, una lesión del subtálamo, un aumento vascular cerebral que lesione lo que es esta vía, ¿qué pasaría? Ya no va a haber. No se va a inhibir, entonces ¿cómo va a estar el movimiento? Pues repetitivos, o sea, no van a parar. O sea, va a ser brusco, ¿verdad? Eso se llama enibalismo, con H, enibalismo. Una lesión entonces significa que y generalmente es del lado, ¿verdad? De un solo lado, no son los dos lados, de un lado, ¿verdad? Y precisamente de los miembros superiores, ¿ok? Enibalismo con H. ¿Qué tal si lesionáramos vamos a poner un ejemplo, si usamos el globo pálido, una lesión? Generalmente las lesiones de los ganglios basales, y de una vez, generalmente tienen que ver con hemorragias. La gente que es hipertensa, ¿se acuerdan? La arteria que tiene que ver con la irrigación de los ganglios basales, ¿alguien se acuerda? No, la cerebral posterior no irriga los ganglios basales. Es la cerebral mediamente, una arteria que se llama arteria lentículo estriada, y esas arterias son muy sensibles a los cambios de presión y a las hipertensiones. Pacientes con crisis hipertensivas pueden romperse esas arterias y entonces crear, ¿sí?, una lesión. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí una lesión del globo pálido? Pues no se va a llevar a cabo. No se va a inhibir, ¿verdad? Entonces siempre va a tener movimientos involuntarios que no quiere la persona. ¿Por qué? Porque va a estar la neurona motora superior va a estar completamente desinhibida, va a seguir mandando información, pero va a ser un movimiento que no va a ser inhibido por el globo pálido. ¿Vale? Puede ser la corea o puede ser la tetosis, depende de la lesión, ¿verdad? Esos complejos a veces realmente aquí van a ser movimientos coreas a tetosis dependiendo, pero lo mismo. Y también si tenemos problemas de núcleos basales, ¿qué otra cosa va a tener el paciente aparte de los movimientos?
porque recuerden, no se les olvida la sustancia que inominada llena de acetilcolina. ¿Sí? ¿Qué es la sustancia inominada? Que también tiene que ver con la memoria, ¿verdad? Tiene que ver con la memoria, entonces está relacionado con la memoria, hipocampo, entonces va a tener alteraciones también de memoria. ¿Ok? Sí se puede entender esto, ya podemos lograr entender. Esto cada vez que ustedes lo vuelven a ver va a ser más fácil, pero por lo pronto saber. Vía directa es para que facilitar el movimiento. Vía indirecta para hacerlo más lento, pues. ¿Sí me explico? Hacerlo más lento. Entonces, cuando todo esto está trabajando perfectamente, pues hacemos los movimientos que ustedes hacen, escribir adecuadamente, mover la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Con la intensidad que se debe de hacer, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Fíjense bien, la vía directa tiende a activar los movimientos voluntarios y la vía indirecta a inhibir la aparición de componentes que involuntarios en el movimiento, es decir, que el movimiento se haga perfecto. ¿Se dan cuenta? Están trabajando las dos juntas. Es decir, yo voy a hacer un movimiento, voy a agarrar mi pluma, pero tiene que ser sin ningún movimiento involuntario incorrecto. ¿Se dan cuenta? Entonces corrige la vía indirecta para que el movimiento sea perfecto. ¿Ok? Eso es lo que está intentando decir. Entonces una adecuada equilibrio entre las dos produce los movimientos. No es que una primero trabaja una, después trabaja la otra. Están trabajando los dos que en conjunto, de tal manera que el movimiento que ustedes están haciendo se haga muy bien. Vale. Eso, bueno, no sé, me suena a lo que habías dicho anteriormente en cuanto neurona motora inferior, las células de Renshaw. No sé si se complementa eso, porque había mencionado de que estas células, conjuntas con las del gamma, inhiben a lo que es el músculo. Bueno, lo que pasa es que la información la está trayendo la neuromotora superior, después esa le pasa a la neuromotora inferior del movimiento. Ella supone que, y claro, todas esas células de alguna manera están controlando en forma local, ¿sí? Los movimientos en forma local. Si hay alguna situación, ya lo controlan ahí. Las células de Renshaw lo que son es que van a inhibir la periferia para que el movimiento se concentre en la fibra que le toca. Porque si no, imagínate, llegaran todas las... No, pues muévate. No, el cuerpo no pierde energía. Si tú vas a hacer un movimiento, se van a mover los músculos que le corresponden. Y los de la periferia van a disminuir para que no se pierda energía. ¿Okay? Si tú agarras este lápiz, voy a poner un ejemplo, entonces tú no agarras todo y es así, ¿verdad? Sino que se inhiben los laterales para que sea el movimiento adecuado y no pierdas energía. ¿Ves? Es una maravilla, ¿verdad? Esto. Bueno. Muy bien. Es una maravilla. Mande. Como primero actúa la vía indirecta para actuar en el globo código y el eje de vía de cámara para que esta la funcione. Luego ya, o sea, ya que se empezó el movimiento, entonces actúa indirecta para regular el movimiento y que no sea excesivo. Así van todos en equilibrio. Todos trabajando en equilibrio. Muy bien. Párense y estírense un poco para que se desaburran, estírense, no se vayan ni que estírense, no se vayan.